Bienvenidos amigas y amigos del portal del Villegas para esta edición del día miércoles, que la voy a iniciar leyendo una columna, una crónica, un paper, no sé, que escribió una persona cuyo nombre no voy a dar, América Latina, un connotado hombre de prensa, diría yo, pero da lo mismo lo que sea. Es interesante, así que la voy a leer en su integridad. Dice: la China está atacada por un virus poderoso llamado coronavirus. Ataca las vías respiratorias, es mortal en un porcentaje de pacientes, en especial adultos mayores o con debilidad en su sistema respiratorio. Esto ocurre en una nación que en 1963 tenía una situación de pobreza y miseria lamentables, porque bajo el régimen socialista de producción simplemente estaba enemistada con el progreso, el crecimiento y la posibilidad de sacar a la gente de la miseria. El más poblado país del planeta, el año 63, era de los más pobres y con menos esperanza de prosperar. Uno de los grandes visionarios de la China, Zhou Enlai, que fue el primer ministro chino bajo la autoridad del poderoso y retardatario Mao, y que logró sobrevivir políticamente a las ridículas aventuras del gran salto adelante de Mao y de la revolución cultural de Mao, que produjeron unos desastres increíbles, aparte de millones de muertos, vio con claridad, Zhou Enlai en el año 63, la necesidad de la modernización de China. No dudó en enviar a los mejores estudiantes a las universidades del extranjero para que salieran del dogmatismo parroquiano maoísta, tuvieran una visión del mundo real. Cuando Zhou Enlai recibió a Nixon en 1972, mostró la apertura de su visión. Luego, Deng Xiaoping asume el poder, cuando muere Mao, y se profundiza y lanza oficialmente la Revolución Económica China, en la cual se liberalizaron las condiciones de trabajo. Se dieron facilidades para contratar y despedir gente. Se quitó la potestad del Estado para controlar los precios. Se aumentó y abrió la posibilidad de la propiedad privada. Se aceptó la inversión extranjera y se entendió lo que era una economía en libertad. Desde ese momento, toda reforma en adelante ha sido en el sentido de profundizar una economía más libre. Por eso la China no ha dejado de crecer. Jamás se oyó a sus gobernantes, a partir de Mao, hablar de las maldades del capital extranjero ni de condenar la inversión extranjera. No se criticó a los mercados de capitales. No se maldijo al imperio. Tampoco China se dedicó a alabar los logros del socialismo, ni a pedirle a la gente que se ponga camisetas del Che Guevara. No hablaron de la ALBA, ni de, comillas, forjar una unidad asiática contra las acechanzas del imperio. No lo hicieron. Tampoco fomentaron el odio de clases, ni actuaron sin pensar en la eficiencia económica, el ahorro, inversión, más inversión. Y cuando aparecieron los millonarios y el consumo de artículos de lujo se disparó, no los satanizaron. Escucharon a Milton Friedman, ícono del neoliberalismo, quien viajó por China dando consejos que China siguió. No siguieron en cambio las tonterías económicas de Mao, ni a Marx, ni a Engels, ni a Fidel Castro, ni a Che, ni a Chávez. No gritaron fuera yanquis, fuera, ni hablaron del colonialismo europeo. No hablaron del centro-periferia, del neocolonialismo, de la patria sangrante, ni mil vocablos más de la izquierda frustrada e improductiva. Entendieron lo que hay que hacer para derrotar la pobreza. El resultado es que hoy más de 600 millones de chinos salieron de la pobreza. China es la segunda economía del mundo y todo apunta a que en menos de 20 años será la primera. Mientras todo esto pasaba, muchos latinoamericanos gritaban: ¡viva la revolución sandinista, bolivariana, ciudadana, movimiento nacionalista revolucionario! Los revolucionarios Chávez, Lula, Correa, Kirchner y viuda de Kirchner, Evo, Dilma, Maduro y los anquilosados cubanos miraban a la China como fuente de liberación frente al imperio, mientras China hacía exactamente lo contrario. Hoy la China nos tiene agarrados del cogote. Somos dependientes de China, que se ríe de nuestra idiotez, que sabe que tiene ahora las materias primas respaldando sus créditos, que sabe que no nos podemos desprender por la dependencia financiera y tiene nuestra producción para servir las deudas.
Mientras el coronavirus los afecta temporalmente, nosotros tenemos un virus mucho más letal y que no se va con facilidad. A saber, la creencia de la mayoría de la gente de que el Estado debe regalar las cosas, que el Estado resuelve el problema de la pobreza, que de lo que se trata es de redistribuir el ingreso, no de generar más riqueza para acabar con la pobreza, y que eso es mucho más importante y anterior al tema de la equidad, crear riqueza. La China saldrá del coronavirus, pero no sé si los latinoamericanos salgamos de un virus que nos tiene hasta la corona, infectados, agobiados. El creer que la pobreza se resuelve con facilidad, sin esfuerzo, sacrificio y trabajo. Este virus es mucho peor que el que afecta a China. Efectivamente, es viejísimo. Yo creo que toda mi vida lo he visto desde niño, en distintas versiones, esta narrativa de la América sangrante, las venas abiertas de América Latina, pobres latinoamericanos explotados por los ingleses, los franceses, los norteamericanos, la globalización, pobres, la victimización permanente, la sacralización de héroes de pacotilla, buenos para apretar el gatillo y nada más, incapaces de producir, incapaces de entender cómo funciona una sociedad, incapaces de darse cuenta que es una sociedad. Y esa enfermedad sigue, es como los virus, efectivamente, brevemente a veces se supera y luego vuelve a aparecer. Lo hemos visto en Chile. En Chile tuvimos este virus, todas estas ideas absurdas, culpando a otros de nuestra ineptitud, de nuestra falta de competencia, de todos nuestros defectos, culpando a los yanquis, Yankee go home. Luego eso pareció desaparecer. Y es aquí que ha vuelto con las nuevas generaciones que nacen en blanco, porque el conocimiento, la experiencia de las generaciones no se transmite genéticamente. Aparece una nueva generación que incluso crece y se desarrolla en el nuevo medio más rico que se creó dejando de lado todas esas ideas izquierdosas. Crecieron con el celular en la mano, con el computador, con el tablet, con las zapatillas para esto y las zapatillas para lo demás allá, a veces con auto, a veces sin ninguna de todas esas cosas, pero con mucho más acceso que sus padres o sus abuelos. Y ahí los tenemos, víctimas del virus. El virus de la estupidez podríamos llamarlo. No es el coronavirus, es el huevonavirus. Llamémoslo así. Huevonavirus eterno. Bueno, vamos ahora a los temas que tengo para ustedes hoy día. Solamente para continuar, porque después hay otras cosas, para continuar lo que hablábamos ayer respecto a este afán del gobierno de firmar pactos con quien quiera firmarlos, pero no hay nadie que quiera firmarlos, parece. Piñera hoy día, o sea ayer, insistió, no sé en qué contexto, en una rueda de prensa, alguna cosa, en que él no va a cansarse de llamar al diálogo, que van a seguir en esta misma política, y de hecho ha puesto en práctica, si podemos llamar a esto poner en práctica, un gran esfuerzo dirigido a crear este acuerdo político para condenar la violencia. Y para esos efectos está todo su gabinete pegado al teléfono llamando a dirigentes políticos y sociales, los actores sociales que llaman ahora, para ver si en lo personal, en la privada, en una conversación telefónica, cuando no tienen que aparecer ante la barra brava diciendo alguna estupidez, a ver si así en la privada los convencen, dicen que ha sido muy buena la recepción, seguro. Y uno se pregunta, ¿qué puede salir de todo esto? Lo más que puede salir es una declaración, o sea, nada. Lo más que puede salir es una declaración, ni siquiera van a firmar nada, porque firmar un papel ya pone, o eso sienten los izquierdistas, los pone en una situación de traidores al movimiento social. Los pone como socios y cómplices de los fascistas, de la derecha, del gobierno. Entonces, por eso digo, lo más que va a lograr el gobierno son algunas tibias declaraciones de que en efecto
¿cómo podrían decir otra cosa? Estamos a favor de que haya paz, pero, por supuesto, va a haber inmediatamente un pero por si acaso, no vaya a ser que alguien crea que se vendieron al capital, al gobierno, pero el verdadero responsable es el gobierno, la inequidad, el modelo, etcétera, etcétera, y el gobierno no entiende nada y quiere seguir implementando su vieja agenda, cuando eso es una mentira además, porque la agenda la cambió completamente en octubre 18 o 19 del año pasado, ¿no es cierto? Eso es lo más que va a lograr el gobierno, una declaración llena de peros, de considerandos, de relativizaciones, porque esta gente o derechamente, directamente es favorecida por la violencia, que desde luego los puso en la posición en que están ahora, de umpire de la política. Yo he hablado de cogobierno, pero si a ustedes les parece excesivo ese concepto, estarán de acuerdo conmigo por lo menos que adquirió mucho más fuerza a la izquierda, la oposición. Han sido beneficiados. Muchos de ellos están ideológicamente de acuerdo con la violencia porque la consideran necesaria para impulsar los cambios, porque si no, compañeros, no se habría producido ninguna cosa. Otros tal vez no participan de esos conceptos, pero tienen miedo de decir lo contrario, porque los cobardes son mayoría siempre, y una abrumadora mayoría. Cobardes en el sentido de que temen decir en voz alta, públicamente, algo que pueda ser suficiente para convertirlos en objeto de las iras, de las barras bravas, dentro de sus partidos o en la calle. La cobardía es uno de los grandes factores que en estos procesos de cambio le dan una fuerza adicional al movimiento revolucionario, porque el movimiento revolucionario, este o cualquier otro en general, son minorías. Pero el piño de los cobardes, que es inmenso, muerto de miedo de que no les vaya a tocar a ellos la próxima funa o lo que sea, o miran para otro lado, o se hacen los hueones, o se suman, como vamos a ver que se está pasando en el festival, como ya vamos a comentar sobre eso. Ok, entonces vamos a ver, pues ahí sigue el gobierno porfiadamente tratando de exorcizar los demonios con pases mágicos, la firma del pacto. Ahora, pongámonos en el caso que, por un milagro, que yo lo veo absolutamente imposible, pero pongamos que firman alguna cosa. Y pongamos que ese pacto no tiene 1.000.000 de anexos y considerandos que relativizan y diluyen el fin del gobierno, que es un pacto contra la violencia. Aún así, aún si así fuera, aún si Tellier firmara el pacto, esto no va a terminar con la violencia, por las razones que vamos a ver después, que les recuerde mi primer bloque comercial, que hoy lo inicio con Controller, una empresa formada por contadores auditores que entrega a otras empresas una asesoría o un servicio incluso más intenso de gestión de la parte administrativa, que va a terminar con los problemas que siempre se suscitan en esa área, en toda empresa, todo el tiempo. El área de gestión va a quedar funcionando impecable. Olvídese de los errores, de los problemas, de los inspectores de impuesto interno, de esto, del otro, de las demandas judiciales porque se equivocaron con una cotización o con un pago o lo que sea. Dedíquese a pensar solo en su producto o su servicio y deje la gestión a manos de Controller. Estos señores que fundaron Controller son expertos, trabajaron 20 años en este campo, en empresas internacionales donde nadie que no sea realmente poco menos que un genio trabaja 20 años así como así. Es muy difícil, hay que ser muy bueno. Así es que llame a los teléfonos que están a mi izquierda, póngase en contacto con la gente de Controller y elimine de una vez por todas sus problemas contables, auditoría, cotizaciones y todo eso. Y recuerden a Hey, el corredor más rápido de Chile, más rápido que los otros. Insisto en ese punto. No confundamos, estoy hablando de velocidades relativas, no absolutas. Si usted contrata a Hey para vender su casa, eso no significa que la va a vender mañana o en media hora más. Significa que la va a vender más rápido que los demás, porque tiene otros métodos. Sabe además encontrarle el mejor arrendatario. Es muy fácil, digamos, cometer un error y arrendarle a alguien a un sinvergüenza. Y sabe administrar arriendos, si usted tiene muchos arriendos, si usted es un rentista. Y le va a quitar ese peso de encima. Y a la pasadita está ofreciendo todavía no apareció un comprador, pero en cualquier momento aparece, para esta preciosa casa en Rapel, en el sector de Matancilla, con 7.300 metros cuadrados de terreno
280 metros construidos, 130 metros de orilla al lago, como ustedes ven en la foto, y todo esto por solo 15.000 UF. Aún si usted no está pensando en comprarse una segunda vivienda o irse a vivir allá, es una estupenda inversión. Recuerden que las inversiones inmobiliarias son de las más seguras. Los valores financieros se pueden volatilizar de un día para otro, pero las cosas físicas, las casas, los terrenos, siguen estando ahí. Y amigos y amigas que viajan y que tienen muchas millas guardadas, este es el momento de convertirlas en dinero antes que desaparezcan en la nada. Porque pasado un cierto lapso, que no es muy largo, las empresas aéreas tocan un botón reset y todo eso que usted está acumulando y que se sobaba las manos se va a la nada. Antes que eso ocurra, entre a kmmillas.cl y convierta esas millas en dinero. Ahí le van a comprar sus millas y usted va a convertir un número abstracto en monedas en su bolsillo. ¿Qué monedas? En billetazos, en cheques, en su bolsillo. Y continúo con el programa. Fíjense voy a partir por este lado, a propósito de la violencia. Ustedes saben que hay mucha violencia en Brasil. Los cerros de Río de Janeiro, por ejemplo, es un campo de batalla permanente. Bueno. Pero vean esto, lo que sucede cuando desaparece del mapa la policía. En un estado de Brasil, porque es un país federal Brasil, en un estado, la policía militarizada se votó en huelga, por las razones que sean. Y en menos de una semana, o en una semana y un día, una semana, se produjeron 170 asesinatos. En una semana. Mucho más de lo que se producen en todo el año en Chile. 170 asesinatos en una semana. Algunos días 25 o 30 así, para empezar a hablar. ¿Por qué? Porque esa policía militarizada desapareció de las calles. Súper simple. Y eventos como estos se pueden ver en todas partes, en toda la sociedad y en todo momento. Lo vimos en Chile, lo he mencionado esto muchas veces, el 27F, ni siquiera hablemos de lo que está pasando ahora. El 27 de febrero, a raíz del terremoto, se apagó la luz, se cortó la luz, la policía estaba en otra cosa o estaban desorganizados como todo el mundo. Y en un periquete, gente común y corriente, diría uno, cuando los ves los días normales en la calle, se convirtieron en saqueadores y saquearon unos supermercados. ¿Se acuerdan? Y en otra parte de la misma ciudad, en Concepción, en una población, yo me acuerdo, ¿se acuerdan quizá ustedes de las imágenes? Los vecinos de un condominio de casas, estos pasajes con casas a los lados, estaban armados con lo que tenían a mano, con fierros, palos, algunos tenían un arma de fuego, porque les pasaron el soplo de que en una población de a un lado, gente con la cual probablemente se topaban en la calle todos los días, se prestaban a asaltarlo. Es decir, la decencia, la honestidad, la normalidad desapareció en 10 minutos, porque desapareció la policía, porque se acabó la luz. Y esa es la condición en la que viven las sociedades modernas, que son sociedades grandes y en gran escala y complejas. En una sociedad pequeñita es más difícil salirse de los rieles de las normas comunes, decentes, honestas, etcétera, de comportamiento, porque siendo pequeña la comunidad, todo el mundo conoce a todo el mundo y hay una especie de ojo omnímodo que sigue los pasos de cada quien, lo cual en otros aspectos lo hace un poco asfixiante, pero desde el punto de vista del control social impide el 99% de los crímenes, porque el 99% de los crímenes se cometen porque hay anonimato, porque hay impunidad, porque hay al menos la probabilidad de salir bien librado, que no me van a pillar. Eso es lo primero del delincuente, que no me pillen. ¿Cómo hacer eso en una aldea, por ejemplo? ¿Cómo usted sale de su casa a robar, incluso en el otro extremo de su barrio, que quizás está a medio kilómetro nomás, porque es un pueblo chico? Todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo ve, todo el mundo va a saber que usted iba para allá, todo el mundo lo va a ver entrar, lo va a ver salir. No hay manera de evadir el control social en una estructura social comunitaria pequeña y donde todo el mundo conoce a todo el mundo. Entonces es muy difícil salirse de las normas que le caen encima a la sociedad inmediatamente.
no hay anonimato. En una sociedad grande, grandes ciudades, lugares extensos, donde nadie conoce a nadie, bueno, te lo ve en una ciudad como Santiago, en Valparaíso, qué sé yo, si en algún lugar de la ciudad está concentrado, digamos, muchos delincuentes, esos delincuentes salen de su ámbito, donde por lo demás son conocidos como delincuentes, salen, se toman un bus, y al otro extremo de la ciudad no los conoce a nadie. Se convierten en seres anónimos. Primera condición para el crimen, el anonimato. Y para la violencia, lo mismo. La violencia, ejercer violencia. Hay otros factores además que incentivan la violencia en una sociedad en gran escala. En una sociedad en gran escala, compleja, competitiva, hay muchos que quedan rezagados. O sea, por definición, en una competición en la vida, la mayoría quedan rezagados. Como dice la Biblia, muchos son llamados, los llamados y pocos los elegidos. En la vida, en la competencia por los primeros lugares, por lo menos de incluso llegar en segundo lugar, llegar al placer, en las carreras por la gloria, la fama, el dinero, los puestos, la notoriedad social. Unos pocos son los que vencen y los demás quedan en la nada, en la oscuridad, en el anonimato, en la derrota. Se van juntando enormes caudales de resentimiento sin importar el nivel de ingreso, la estructura de la sociedad, si es socialista, comunista, capitalista, etc. Se acumula una masa enorme de gente que se mantiene más o menos, la mayoría, pero no todos, dentro de lo que podríamos llamar los circuitos del comportamiento normal, en tanto que está vigente el orden público. Pero si se debilita, explota. E incluso a veces cuando no se debilita está en estado de hervor. Fíjense, les voy a dar un dato que estuve recopilando porque estuve estudiando este asunto. Datos relativos a un mundo que ya se fue, el mundo de la Unión Soviética, el mundo del socialismo. En 1981, todavía bastante lejos del derrumbe del socialismo, en el año 1981, en la Unión Soviética se cometieron 463.000 delitos. Que eso equivale más o menos con la población de Rusia de esa época a uno cada 100 personas o 120 personas, que es mucho. En 1985, en un informe oficial de una publicación soviética, Lishvestia, determinaba que todas las formas de delincuencia habían aumentado más de un 7%, algunos 44%, 45%, los crímenes un poco menos. El crimen, el delito, las pandillas juveniles, eran tan abundantes en ese mundo socialista, aparentemente igualitariamente pobre, que en este caso, como en una sociedad capitalista. Si ustedes leen ese famoso libro, vieron la película La Naranja Mecánica, ustedes notarán, por lo menos en la novela se nota, no en la película, que los personajes usan muchas palabras rusas. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Y eso lo sacó el autor, Kurt Vonnegut, de lo que él sabía de cómo se vivía el tema de las pandillas juveniles, de la delincuencia, de las bandas en Rusia en esos años, en los años en que él escribió el libro, los años 70, 60. Cuando estaba Rusia lejos del desplome moral, económico y político. De hecho, en los años 60 70, todavía en Rusia se creía, y los comunistas creían, y los socialistas creían, y toda la izquierda creía que el socialismo era el futuro de la humanidad. Estaba repleto. ¿Por qué? Porque era una sociedad grande, compleja, anónima, con muchos rezagados, con muchos perdedores, con muchos que se quedaron atrás. Y eso va acumulando en el alma humana enormes potenciales de resentimiento, de furia y por lo tanto de violencia. Eso es inevitable, incluso en una sociedad comunitaria donde todo el mundo se vigila y donde no hay mucho que repartir y mucho que ganar y por lo tanto no hay tantos ganadores ni perdedores en realidad. Incluso no hay ninguno quizá. Pero sí hay una cosa, la naturaleza humana, que es la misma de siempre y que está repleta de frustraciones porque tenemos fuerzas limitadas desde el punto de vista físico, intelectual, porque nuestras vidas son cortas, porque sufrimos enfermedades, porque nos rechaza la mina que queremos o el mino que queremos. Miles de factores que nos hacen sentir a cada momento que somos unas criaturas extremadamente pequeñas y limitadas en medio de la inmensidad del mundo. Y entonces está en la sociedad más pequeña,
más comunitaria, más tribal, esos supuestos paraísos en los que creía Jean-Jacques Rousseau en Francia, está repleto de frustraciones y buscan mecanismos para evadirlo o para descargarlo, y por eso en todas esas sociedades existe el ritual, los rituales de la fiesta, igual que en la modernidad, la fiesta, que es un mecanismo de evacuación de tensiones, los rituales para el consumo de drogas, todas esas cosas que ustedes han visto hasta en las películas de vaqueros antiguos, todo bailando alrededor de la fogata. Imagínense una sociedad moderna, sumen a esos problemas básicos de la naturaleza humana los problemas que emergen del hecho de que somos seres sociales, que queremos ganar, queremos competir, queremos ser admirados, queremos ser los primeros o por lo menos los segundos, etc. Entonces toda sociedad junta unos caudales enormes de violencia, de rabia, frustración, que explotan cuando se da la oportunidad. Y eso es lo que hemos estado viendo en Chile, amén, sumado a la violencia organizada políticamente con un fin político específico, que es destruir este gobierno y destruir el modelo. Esa es la violencia que fríamente inició el asunto, prendió la mecha. No sé si a sabiendas, pero seguramente sí, que se iban a sumar, porque esto es un proceso que se ve en todos los procesos revolucionarios, se iban a sumar estos potenciales, se iban a encaramar los jorcos, los monkeys, como dicen algunos. Porque, ¿qué tiene de político, por ejemplo, apedrear el auto donde iba viajando Kramer al festival el día lunes? ¿Qué? ¿Por qué? La única razón es que Kramer es un tipo exitoso, produce envidia, produce rabia. Varios festivales atrás no le habrían tirado piedra, ¿no? Lo habrían mirado así nomás de soslayo, con esa mirada media de lado, del que entre que admira y entre que envidia y entre que detesta el que le va bien. Y miran así de lado y sacan una sonrisita y de repente incluso fingen que lo admiran y que lo aplauden, pero los potenciales de rabia están presentes. Y si se da la oportunidad en que todas estas cosas se sacralizan, adquieren una legitimación, si resulta que todo acto de este tipo se convierte en una protesta de una ciudadana, si desaparecen los carabineros en las calles, bueno, se abrió la compuerta del infierno, como dije ayer. Estamos en esa en este momento en Chile, con la violencia política, más esta, llamémosla violencia antropológica, del lumpen, de las barras bravas. A propósito de las barras bravas, estuve viendo otras informaciones, las tengo por acá. Sí, el fiscal Guerra, es un fiscal, se refirió en una de esas a las barras bravas, al fenómeno de las barras bravas, en el marco de esto que llamaron los chistosos del estadio seguro, que ha terminado siendo simplemente un estadio seguro para las barras bravas. O sea, con toda seguridad pueden hacer lo que les dé la gana y no pasa nada. De hecho, el fiscal Guerra se quejó, pero ya les voy a contar de qué se quejó y qué dijo. Antes de eso me van a permitir ustedes, tengan la amabilidad de permitirme que les recuerde a otro de mis bloques de clientes míos que hacen posible que este programa siga subsistiendo hasta ahora, y es este producto que lo voy a usar precisamente hoy día más rato para lavar mis cosas: detergente para la ropa, que usted pone al lado de la máquina lavadora, por aquí va sacando las cantidades que necesita. Como viene en este tanque de 10 litros, le dura muchísimo tiempo. El producto es biodegradable, no va a contaminar el medio ambiente, usted se va a degradar químicamente. ¿Qué más es? ¿Se acuerdan? Sí, no produce irritaciones ni molestia a la piel de las personas aún más sensibles, como es el caso mío, para eso. Es hipoalergénico, ¿se acordaron, verdad? Hipoalergénico. Y a la comodidad de saber que no está contaminando el medio ambiente, que no le va a molestar la ropa lavada así en el cuello, en alguna otra parte con el detergente, porque es hipoalergénico. Está la comodidad, la tranquilidad de que este envase nos vaya a dar al mar eventualmente, porque cuando se le esté terminando, usted llama a los teléfonos que están a mi izquierda, según la ciudad, pide que le repongan el tanque. Viene la gente del Lado Club, le deja el tanque, otro tanque lleno, y se lleva el vacío para llenarlo y llevárselo a otra persona. El tanque está circulando todo el tiempo, los tanques, digamos, y nunca van a dar al medio ambiente. Así que puras ventajas con Lavo Club. Además se llevan los plásticos que usted tenga en su casa. Si usted lo pide así,
se llevan esos envases que están acumulados en un rincón, esos envases de plástico de arándanos, de durazno, todas esas cosas que vienen en plástico ahora en los supermercados y uno no haya que hacer con ellos. Bueno, se los van a retirar y los van a reciclar bien. Eso, Lavo Club. No olviden el curso online en directo para niños de entre 6 y 17 años en 3 bloques de edad separados, que está o va a ser a partir de abril, ya queda poquito, en espacioajedrez.com. El maestro internacional Pablo Tolosa. Pablo, te comunico que le saqué la cresta a un programa 2000 Elo. Te voy a mandar la partida para que veas que soy un genio. Bueno, en espacioajedrez.com usted entra y puede inscribir, porque están abiertas las postulaciones, a su niño para que siga este curso que va a constar de una clase a la semana, o sea, son 4 al mes, más 2 sesiones prácticas, o sea, tenemos un total de 6 sesiones mensuales, esto de abril a noviembre. El cabro va a salir no solo jugando mejor ajedrez, o la cabra, sino que sobre todo, lo más importante, va a salir con un año de haber estado fortificando, entrenando, agilizando sus recursos mentales más importantes para un niño, para una persona, cualquier edad en realidad. La capacidad mental, la capacidad para hacer análisis, para hacer juicios, para memorizar las cosas que no se deshagan de un día para otro, para tener paciencia. La paciencia es una virtud muy importante, para tener resistencia anímica, para buscar recursos aun cuando uno está en una situación mala y no tirarse al suelo de inmediato, como hacen tantos chiquillos que no tienen resistencia moral, intelectual. Todas las virtudes que yo les pueda mencionar son pocas y las desarrolla con el ajedrez. Así que entre al sitio espacioajedrez.com. Si todavía no ha comprado esta caja, cómprela, porque adentro viene la licencia para entrar a espacioajedrez.com y ganar un montón de servicios. Pero si usted no tiene la licencia porque no ha comprado la caja y quiere inscribir a su chiquillo, puede hacerlo igual entrando a espacioajedrez.com. Para inscribirlo no va a tener ningún problema. Y finalmente les recuerdo, estimados amigos, notariospress.cl, este servicio que permite agilizar enormemente sus trámites notariales. Lo que antes le tomaba horas de espera, porque las notarías están siempre llenas, le toma ahora 10 minutos promedio. Usted en su tablet o en su casa, en el computador, entra a este sitio, busca el servicio que quiere, que no cuesta nada, se encuentra de inmediato en una ventanita, usted empieza a escribirlo y se le ofrecen las alternativas, elige la que quiere, le dicen qué son los datos que usted tiene que llenar, los llena, paga y chao. Esa información va instantáneamente a la base de datos de la notaría que usted eligió, o alguna de las que están más cerca a su casa. Todo eso está contabilizado y previsto en el programa. Y todo lo que usted tiene que hacer es ir a buscarla. Y si está en la notaría, esperar 10 minutos, más, menos, puede ser menos. Ya está pagado, el notario firma, usted firma y chao. Tiene que ser en la notaría porque es un trámite jurídico que requiere presencia en la notaría. Pero en vez de estar 2, 3 o 4 horas, va a estar 10 minutos. notariospress.cl. Y he recibido también de este producto muy buenas referencias del público que me manda comentarios al contacto El Villegas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el fiscal Guerra, les decía, se refería a esta cuestión de las barras bravas, a propósito de un partido de fútbol, creo que entre Colo-Colo y la Católica, en que quedó la crema, y dijo el fiscal: no hubo recursos policiales para haber sido más eficaces, en el sentido de que apenas hubo un puñado chiquitito de detenidos. En otras palabras, el estadio seguro es un lugar seguro para delinquir, para agredir, para ejercer violencia. Seguro que no lo van a arrestar, seguro que no lo van a detener, o casi seguro. En eso consistió el estadio seguro. Una vez más, un tema de recursos policiales. Una vez más, está aquí el tema que les estoy conversando, de que la violencia está siempre presente en el corazón de una gran masa, quizás de todos nosotros, pero en algunos mucho más, de la población de cualquier sociedad, y la única condición que requiere para brotar, condición fundamental, es que no haya control de la sociedad en la forma de la policía, y segundo, bueno, el gatillo, cualquier incidente que lo provoque. Entonces esa violencia, volviendo al punto inicial, no la vamos a combatir con pactos. Porque aunque todos los políticos, repito, incluyendo el señor Tellier,
del Partido Comunista, que no ha firmado nada, no quiere firmar nada, pero si firmara, todos los políticos salieran firmando y con las manos tomadas uno y otro de la mano, igual no van a resolver el tema de la violencia si no hay una presencia policial, y no solo una presencia, sino una acción policial eficaz, que es la única manera de poner una barrera, porque es poniendo una barrera, haciendo aparecer el espectro de la sanción de verdad, que usted controla a los violentos. Usted no los controla con prédica, con homilía, no los controla desde el púlpito ni con un pacto, los controla con la policía. Si esto le suena muy duro, muy reaccionario, bueno, esa es la realidad nomás, pues. Y los que creen que se puede controlar la violencia y tantos otros defectos de la raza humana, con palabras y con discursos, realmente hay que ser muy tonto. Muy tonto. Sí, pues. O muy cobarde. Entonces disfrazar la cobardía, incluso convertirla en una cosa positiva, como que no es cobardía, sino que es que uno es tan buena onda, que cree y sigue creyendo y seguiré creyendo hasta el final de mis días en los diálogos. Y usted sabe lo que pasa con los débiles y con los cobardes y con los que hablan de diálogos cuando se enfrentan a los energúmenos, que les pasan por encima, pues, a nivel de las sociedades, a nivel de los grupos, a nivel de los individuos. El débil es masacrado. El cobarde es masacrado y casi me atrevo a pensar, se lo merece. No hay ninguna virtud en la debilidad. Ni una. Cero. Y menos cuando están en juego valores colectivos. Porque precisamente si uno tiene un poco de respeto, no digamos ni siquiera cariño, sino que uno tiene respeto por los demás. Uno no puede aceptar de que cualquier imbécil le destruya su negocio a alguien, obligue a otro a irse del país, le queme su kiosco a una señora. Ustedes saben que el Hotel O'Higgins cierra sus puertas debido a los ataques que sufrió. ¿Qué significa eso? ¡Ay, jodimos a los capitalistas, a los explotadores! No, significa que jodieron a todos los empleados que trabajaban en el Hotel O'Higgins, pues. No sé cuántos serían, pero tiene que haber sido un número importante. Cocineros, las personas que hacen las piezas, los empleados administrativos, un montón de gente. Se quedaron sin trabajo. Entonces, si uno tiene respeto por los demás, por el derecho que tienen a hacer sus vidas, por el derecho que tienen a crecer, a prosperar, o por lo menos a defender su existencia, uno tiene que ser duro con los energúmenos, no blando. Alguien tiene que encarar a los energúmenos. Lo otro es ser cobarde. Bueno, eso es lo que pasa con los débiles. Los corderos son trasquilados o lechados, o a veces también carneados. Permítanme continuar, estimados amigos y amigas, con mis sponsors. Si usted quiere invertir en Estados Unidos, por razones X, hay una empresa que le va a hacer esto, pero como coser y cantar, como se decía antiguamente. Invierta en USA.cl. Asesoría de inversiones en Estados Unidos. Ahí están las direcciones. ¿Qué inversiones? Montones. Ellos se concentran, pero las hacen todas, en inversión inmobiliaria. Por ejemplo, fondos de inversión. Pero se concentran también inmobiliaria. No es fondos de inversión, porque no se puede mover. Inmobiliaria son casas, terrenos, establecimientos productivos, qué sé yo, una pastelería que está funcionando en Denver y que alguien la quiere vender y usted la quiere comprar y quiere dedicarse a la pastelería en Estados Unidos. Lo asesoran para que usted se hace una inversión muy rápidamente, una visa residencia si quiere ir a vivir allá y trabajar allá. Si quiere bancarizar simplemente en Estados Unidos, sin moverse a Chile, quiere tener una cuenta corriente en un banco norteamericano, e incluso obtener créditos hipotecarios, todas estas cosas se las resuelve esta empresa. Invierta en USA.cl, estimado amigo, una gran opción. Hay mucha gente que desea hacer esto, que hace rato que desea hacer esto, y no sabían cómo. O dejan de pensar en el asunto porque no lo tienen claro. Bueno, contáctense con inviertaenusa.cl y vea qué opciones tiene para invertir y eventualmente vivir y trabajar en Estados Unidos. Les voy a recordar también a mis abogados favoritos, Salinas y Ojeda,
del buffet Salinas y Ojeda, que ustedes pueden ubicar en su sitio web salinasyojeda.cl, un buffet dedicado a temas civiles, que son la mayoría de los que nos pueden tocar a los ciudadanos comunes y corrientes, que no somos ladrones, que no somos asesinos. Temas de herencia, divorcio, contrato, pensiones, tuiciones, millones de cosas nos pueden tocar o ya nos han tocado y hemos tenido la experiencia de ponernos en manos de un abogado que lo único que hace es ordeñarnos, pedirnos todos los meses un cheque y no sabe para qué. Salinas y Ojeda producen resultados rápidos y eficientes y ahí están sus estadísticas. No estoy inventando nada. Me han llegado cartas, o sea, mail de gente en que me han dado las gracias por haberles dado el dato. Salinas y Ojeda, estimados amigos. Recuerden que yo jamás he hecho, hago ni haré en este programa humilde como es y va a seguir siendo. Nunca he hecho publicidad de un producto que a mí no me conste que es bueno y que vale la pena. Y finalmente les recuerdo, estimados, Climo, la manera más innovadora de climatizar su oficina, su casa, incluso su recinto industrial. Han ganado premios de innovación. Los procedimientos que ellos usan de climatización son ultramodernos. No hay consumo o quema de combustible, todo con una gotita de energía eléctrica, control electrónico a distancia, incluso fuera del recinto, es otra cosa. Recuerden que el verano va a seguir jodiéndonos por mucho tiempo, lamentablemente. Y si no es así, bueno, va a llegar el invierno y nos va a joder por el otro lado. Climatice con miclimo.com. Eso es. Y les había mencionado lo del festival, que se ha convertido, como era de previsible, en una... Alguien me dijo por ahí que se ha convertido en algo así como el primer mecanismo de publicidad del apruebo. No sé, en realidad. Pero me han contado de sus figurillas y figuritas del escenario, tratando de cuadrar el círculo, ¿no es cierto? De ser progresista, pero no tan progresista. Ser de izquierda, pero no tan de izquierda. De estar en la onda, pero no tan en la onda. O estar de frente en la onda, porque es lo que más renta hoy en día. Bueno, yo no sé si ustedes vieron la entrega de premios, no sé si fueron los Globos de Oro, qué diablo, creo que fueron los Oscars en Hollywood. La cosa típica, ustedes saben, entregan los premios, pero antes hay un animador que supuestamente es un humorista, que cuenta chistes, que es divertido, que hace reír a todo el mundo. Bueno, este año contrataron a un señor, que no lo van a contratar más, pero ya él lo sabía perfectamente y lo anunció, que les cantó las cuatro claras a estos señores de Hollywood que de vez en cuando los llaman al escenario a recibir un premio o cualquier cosa, se ponen a leccionar al país, pues. Se ponen a hacerse los progresistas con el ceño fruncido a predicar. Y entonces vino este señor y en su cara les dijo a esta manga de pedante, les dijo: muchos de ustedes no tienen menos escolaridad que la Greta Thunberg, esa niñita que se puso a lloriquear en las Naciones Unidas y retó a todo el mundo. ¿Se acuerdan? Bueno, entre paréntesis, las escenas que se veían entre los actores a propósito de las palabras que escuchaban de este animador, algunas fueron bastante patéticas. El señor Tom Hanks, que se ha puesto como señora, estaba como esas señoras que presiden todas esas socialités setentonas que presiden todas las cuestiones y que son el colmo de lo políticamente correcto, si no, no serían socialité. Entonces, si a alguien se le sale un erupto, ya se desmayan las viejas. Bueno, aquí estaba el Hank con cara, estaba a punto de desmayarse, porque les estaban diciendo de que dejaran de ser pedantes y creerse la muerte cuando son normalmente con menos escolaridad que Greta Thunberg, y aleccionar al pueblo norteamericano. Bueno, yo aquí les diría lo mismo. Muchos de estos que aparecen en el escenario y quieren votarse a choro, quieren votarse a progresistas, quieren votarse a que entienden las cosas, quieren demostrar que se aprendieron de memoria la canción sobre las demandas sociales. Yo les diría lo mismo. Señoras y señores, ustedes tienen bastante menos escolaridad que cualquiera. Muchos de ustedes son simplemente caras bonitas, o cantan más o menos la música, así es que ya podemos llamar la música que cantan. De repente algunos cuentan chistes, pero tienen menos escolaridad que la Greta Thunberg también, así que no hagan ese papelón. Ahora yo lo entiendo, por otro lado, ahora voy a decir el lado B, los entiendo un poco. Después todos son figuras súper públicas, dependen de la masa.
un personaje del entertainment no depende de una élite. No es como un cantante de ópera que depende de la media docena de personas que les gusta la ópera o de 4 críticos del New York Times. El cantante de música popular depende de la gente, digamos, de la gran mayoría. El contador de chistes depende de la gran mayoría. Dependen de las grandes mayorías. No quieren perder sus carreras. No quieren que los crucifiquen. No quieren que los escupan. No quieren perder los contratos. No quieren que los vayan a joder al canal de televisión donde trabajan o en algún otro lado. Así que hacen su numerito. Yo los entiendo. Sí, sí. Así que, ok, tienen menos escolaridad que Greta Thunberg, la gran mayoría. Pero hay que ser humano, hay que entenderlo. Tenía hartos temas hoy día, fíjese. Respecto al coronavirus, como ustedes saben, ha seguido creciendo este asunto. Han aparecido enfermos, contagiados y muertos en más y más países. En Irán, gente del liderato político cayeron enfermos. En Italia han muerto 11 personas. En Estados Unidos dicen que la cosa va a llegar igual, tarde o temprano. Eso es lo que se llama pandemia, cuando una plaga de este tipo contamina ya una buena proporción del planeta. Ahora, en el pasado, el efecto social, o sea, económico y político de las plagas, que se expandían sin ninguna o con muy pocas medidas de contención, eran brutales, por supuesto. En la peste negra, en el siglo XIV en Europa, como les he contado, en algunas partes mató la mitad de la población, la mitad, 50%. En otras partes, solo el tercio. Y como resultado de eso, muchos campos se despoblaron y cambió de ahí en adelante la historia económica de Europa. Porque la mano de obra se hizo más cara, empezó a desintegrarse con más rapidez el sistema feudal, etc. Ahora, en tiempos modernos, estimado amigo, el efecto económico no lo produce tanto la enfermedad misma como lo que se hace para parar la enfermedad, pues. Porque por cada persona que va a dar a un hospital o que se muere, hay cientos de miles que están encerrados en sus casas para evitar el contagio, ya sea por su propia voluntad, porque así lo va a determinar el gobierno, y el delicado y la complejísima trama de la economía mundial es afectada brutalmente. O sea, no es por el enfermo, sino por las medidas para evitar que haya más enfermos. Este es como el caso del el remedio es peor que la enfermedad, aunque obviamente este es un remedio necesario. Los efectos económicos ya se hacen sentir fuertemente en China, en Chile también ha habido dificultades para vender la fruta que ha llegado allá, incluso dificultades para desembarcar los containers con la fruta. Una cosa tras la otra, se produce un encadenamiento terrible y por lo tanto un enfermo produce efectos brutales que se van expandiendo en forma exponencial. Es más o menos la misma razón por la cual los expertos en temas militares prefieren, cuando en una batalla se enfrenta a un enemigo, herir que matar. Porque el muerto ya no produce nada, por el muerto es el muerto, pero el herido supone que tiene que haber gente que lo saque, camillero, una logística de salud, después que el país tiene que usar recursos para llevarlo a un hospital. Es mucho más costoso para un país en guerra el herido que el muerto. En este caso, el que es más costoso para la economía no es el enfermo, sino que el que no se quiere enfermar. Miren ustedes cómo son las cosas. ¿Qué va a pasar con el coronavirus? ¿Se va a realmente convertir en una pandemia? ¿Va a llegar a Chile también? Probablemente, tarde o temprano. Puede ser. El efecto en términos demográficos va a ser mínimo. El mundo no, la raza humana no está en peligro de extinción. Somos sobras, más que sobramos casi, diría yo. No, el tema es económico hoy en día. Son los efectos económicos, que de forma directa o indirecta pueden producir muertos si estos problemas económicos producen conflictos que llegan a enfrentamientos militares. Todo puede ocurrir, vamos a ir viendo, este es un tema que va a durar muchos meses. Vamos a ver cómo se desarrolla. En una de esas la cosa termina con la muerte o con la mejoría de los contagiados. Es así como terminan las plagas. Y ya entonces el virus no tiene a dónde ir y se extingue ahí mismo. Se extingue en el muerto, se extingue en el que se sanó del virus y se acaba. Eso es lo más probable. Espero que así sea. Y eso sería todo, estimados amigos.
Espero que les haya gustado el programa de cine que presenté ayer martes sobre los vaqueros. Les vuelvo a repetir, no todos los programas de Matiné Vermo y Noche van a ser del pasado, de películas del año ñauca, no. Ya van a ver ustedes que no. Pero hay tanto material ahí. Además, yo parto de la base que para muchos de ustedes venir a hablarle de cosas actuales no tiene mucho sentido porque ustedes están al tanto. Quizás pueda ser más entretenido darle un poquito más de peso a lo que ya no conocen o que no conocieron o que se les olvidó. En fin, ahí vamos a ir viendo, ustedes me van contando con sus comentarios cómo quieren que gradúe este asunto. Y eso sería todo, muchas gracias, hasta mañana.